Empezar porque sí y acabar no sé cuándo. El azul me da cielo y el iris los cambios. Hola amigos, soy el coach JP, anfitrión del podcast de hoy. En nuestro tercer episodio estaremos revisando 10 eventos trascendentales que cambiaron la historia de la humanidad. Estos eventos se dieron cita en esta década, considerada una de las décadas más influyentes en todos los ámbitos en los cuales el ser humano tiene actividad, en lo social, en lo económico, en lo cultural, tecnología y hasta en el deporte. Iniciamos con el número 10. La creación de Dolly, la primera oveja clonada en la historia de la humanidad. Dolly fue parte de una serie de experimentos en el Instituto Roslin, Instituto de Investigación de Ciencias Animales en Eastern Bush, Middleton, Escocia. Los científicos del Instituto Roslin querían aprender más sobre cómo cambian las células durante el desarrollo y si una célula especializada, como una célula de la piel o del cerebro, podría usarse para crear un animal completamente nuevo. El éxito de la clonación de Dolly fue anunciado al mundo el día 22 de febrero del año 1997, ante un frenesí de atención de los medios. El equipo de Roslin eligió hacer el anuncio en ese momento para que coincidiera con la publicación del artículo científico que describe los experimentos que la produjeron. Dolly tuvo una vida normal hasta febrero del año 2003, cuando empezó a tener tos. Una tomografía computarizada mostró tumores creciendo en sus pulmones y se tomó la decisión de sacrificar a Dolly en lugar de arriesgarse a que sufriera. La oveja fue puesta a dormir el 14 de febrero del año 2003, a la edad de 6 años. Después de su muerte, el Instituto Roslin donó el cuerpo de Dolly al Museo Nacional de Escocia en Edimburgo, donde se convirtió en una de las exhibiciones más populares del museo en ese mismo año. Número 9. La revolución musical del género grunge en los Estados Unidos y el mundo entero. El grunge, género de música rock que floreció a finales de los 80s y principios de los años 90s, acompañado de su moda de vestimenta y conducta, marca el inicio de una nueva opción musical a inicios de una década en la cual el heavy metal estaba en descenso. El término grunge se utilizó por primera vez para describir las bandas de guitarras turbias, sobre todo Nirvana y Pearl Jam, que surgieron en Seattle, Washington State, Estados Unidos, a finales de la década de los 80s, como un puente entre la corriente principal del heavy metal y el hard rock de la década de los 80s, y el rock alternativo post-punk. Influenciados por bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin y AC/DC, el grunge se hizo realidad en el sello discográfico independiente Sub Pop de Seattle. Eventualmente, el grunge se desvaneció, en parte debido a la muerte en el año 1994 de Kurt Cobain, vocalista y líder de la banda Nirvana, quien se había convertido en un vocero generacional, pero también debido a las decepcionantes ventas de discos de muchas de las bandas de Seattle que nunca dieron el siguiente paso en su género. Sin embargo, el grunge desempeñó un papel enorme en llevar al rock alternativo a la corriente principal del pop. Número 8. Nelson Mandela se convierte en presidente de Sudáfrica tras ser elegido en las primeras elecciones multirraciales del país. Después de muchos años de dominio blanco y apartheid en Sudáfrica, tras las sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos y la CEE, a principios de los 90, un referéndum entre la población blanca minoritaria decidió a favor de una nueva constitución multirracial y los líderes políticos negros fueron liberados de la cárcel y los partidarios políticos fueron ilegalizados.
siendo el más importante el ANC, dirigido por Nelson Mandela. Al presidir la transición del gobierno minoritario del apartheid a una democracia multicultural, Mandela vio la reconciliación nacional como la tarea principal de su presidencia. Amable pero férreo, Mandela condujo a un país en crisis hacia un acuerdo negociado, un país que días antes de su primera elección democrática seguía siendo violento, dividido por puntos de vista y personalidades divisivas. Inició una era de esperanza que, aunque no duró mucho, fue decisiva y cosechó el más alto reconocimiento y cariño internacional. Número 7. La invención del Digital Video Disc o DVD. El 31 de marzo de 1997, los reproductores de video de disco digital, mejor conocidos como DVD, se lanzaron a la venta por primera vez en los Estados Unidos. La emoción por el anuncio de Sony apenas comenzaba a desvanecerse cuando estalló una bomba aún más grande y ciertamente más agradable y esperada. El 14 de septiembre, The Walt Disney Company, el vendedor líder de videos domésticos en todo el mundo, anunció su entrada en el mercado de videos en DVD, con productos previstos para estar disponibles en Navidad de ese mismo año. La participación de Disney había sido considerada el factor decisivo para el éxito del video DVD en el mercado de consumo, y la adición de su apoyo fue ampliamente anunciada como evidencia de que el formato fue bien lanzado. Algunos analistas revisaron sus predicciones sobre el éxito del DVD como formato de consumo del 30 al 60%. Hoy en día, existen otras opciones que han sustituido al DVD para películas y música, en su mayoría inalámbricas o en la nube. Sin embargo, la transición del disco compacto, dado a los cambios tecnológicos, se ha dado en las consolas de juegos de videos tales como PlayStation, Xbox, Nintendo Wii, entre otras marcas. Número 6. Alemania Oriental y Occidental se reencuentran tras el colapso de la Unión Soviética. La caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 marcó el principio del fin de la Guerra Fría y finalmente de la Unión Soviética. La Alemania Oriental, ocupada por los soviéticos, conocida oficialmente como la República Democrática Alemana, se reunió con Alemania Occidental el 13 de octubre de 1990. Y la Unión Soviética colapsó un año después. La reunificación alemana fue un momento monumental en la historia, la cual mostró que lo impensable puede suceder. La reunificación representa la esperanza incluso en condiciones más adversas. Esta historia de la reunificación alemana también fue una historia de gran liderazgo político. Sin la política de reforma del entonces líder soviético Mikhail Gorbachev, del Glasnost y Perestroika, el fin de la Guerra Fría no habría sido posible. Salvó al régimen de Alemania Oriental, alivió la presión económica sobre la Unión Soviética y otros países socialistas para ayudar a Alemania Oriental y mantuvo el poder de Ulbricht limitado a Berlín Oriental. Finalmente, Alemania era una sola. Número 5. La muerte de la princesa Diana deja en shock al mundo entero. En la noche del 31 de agosto de 1997, Diana y Al-Fayed estaban cenando en privado en la suite imperial del famoso Hotel Ritz de París. Habían planeado tener una cena tranquila y romántica en el restaurante del hotel. Al-Fayed había comprado un anillo para Diana ese mismo día, pero tuvieron que irse después de 10 minutos porque la prensa y otros clientes los estaban molestando. A las 11:30 de esa noche, cuando salían del hotel para regresar al apartamento de Al-Fayed en París, fueron acosados por paparazzis, a pesar de que se habían tomado importantes precauciones de seguridad, incluido el uso de un vehículo señuelo que partió desde el frente del hotel. Diana y Al-Fayed salieron del hotel por la entrada trasera, con el conductor francés Henry Paul y uno de los guardaespaldas de la princesa, Trevor Rees-Jones. Conduciendo una limusina Mercedes S280, Paul llevó a Rees-Jones, Diana y Al-Fayed en un viaje de alta velocidad por los bulevares y estrechas calles del centro de París. Los investigadores estimaron, más tarde, que el automóvil pudo haber estado viajando a más de 60 millas por hora.
A las 0 horas con 19 minutos, el Mercedes que transportaba a la pareja, Paul y Rhys Jones, se estrelló contra el pilar 13 del puente Pont d'Almont, que cruza el río Sina. Estaban a menos de 2 millas del Hotel Ritz. Trágicamente, Al-Fayed y Paul murieron en el lugar. Diana fue llevada al hospital La Pitié, Salpêtrière de París, pero varias horas después, a las 4 a.m., murió como resultado de las heridas que sufrió en el accidente, incluida una vena pulmonar cortada. Ella tenía 36 años. Número 4. La consola Super Nintendo Entertainment System. La Super Famicom se lanzó en Japón el miércoles 21 de noviembre del año 1990 por un precio de 25,000 yens, aproximadamente $210. Fue un éxito inmediato. Las primeras 300,000 unidades se vendieron en apenas horas, y como consecuencia de la perturbación social generada, el gobierno japonés pidió a las empresas de videojuegos que planificaran los futuros lanzamientos de consolas en fin de semana. El lanzamiento del sistema también llamó la atención de la mafia japonesa, Yakuza, tomándose la decisión de distribuir el producto por la noche para evitar cualquier robo. Las ventas del Super Famicom superaron rápidamente a la competencia, reafirmando la posición de Nintendo como líder del mercado de consolas japonés. El éxito de Nintendo se debió en parte a la retención de las desarrolladas clave de un sistema anterior, incluyendo Capcom, Konami, Tecmo, Square, Koei y Enix. La arquitectura de Super Nintendo permitía hacer avances tecnológicos en los videojuegos. Gracias a su arquitectura, podía permitir que los cartuchos de los juegos implementaran chips de apoyo y que muchos de los juegos necesitasen menos mega. Gracias a su arquitectura general, procesador y coprocesador, tenía como resultado en la mayoría de los juegos gráficos y efectos complejos. Su CPU, junto con los chips de apoyo, ofrecía una consola muy potente y eficiente. El hardware en conjunto de la Super Nintendo llegó a ofrecer tecnología de alta calidad, dominando el mercado mundial durante 6 años. Número 3. Tupac vs. Biggie, la rivalidad que dividió a Estados Unidos en dos bandos. La rivalidad entre los cantantes de hip hop de la costa este y la costa oeste fue una disputa entre artistas y fanáticos del hip hop en Estados Unidos de América, especialmente a partir de mediados de la década de los 90. Los puntos focales de la disputa fueron el rapero de la costa este, The Notorious B.I.G., con Puff Daddy y su sello con sede en la ciudad de Nueva York, Bad Boy Records, y el rapero de la costa oeste, Tupac Shakur, con Suge Knight y su sello con sede en Los Ángeles, Death Row Records. En 1991, Suge Knight fundó Death Row Records en Los Ángeles junto con Dr. Dre, Dick Griffey y The D.O.C. Knight, nativo de Compton, California, y Blood estaba entre aquellos en la escena del hip hop de la costa oeste, irritados por la descendencia percibida de la costa este hacia el oeste. En 1993, el incipiente ejecutivo A&R y productor discográfico Sean Puff Daddy Combs fundó el sello de hip hop con sede en Nueva York, Bad Boy Records. Al año siguiente, los lanzamientos debut del sello del rapero The Notorious B.I.G., también conocido como Biggie Smalls, y el rapero de Long Island Craig Mack, se convirtieron en éxitos comerciales y críticos inmediatos. Para 1994, el rapero y actor Tupac Shakur, nacido en Nueva York y radicado en California, había lanzado 2 álbumes exitosos y protagonizado 3 películas. Sin embargo, al mismo tiempo, su carrera estaba en peligro ya que tenía poco dinero y estaba siendo juzgado en la ciudad de Nueva York por cargos de abuso sexual, sodomía y posesión de armas. El 7 de septiembre de 1996, Tupac Shakur recibió un disparo desde un vehículo en movimiento en la intersección del Flamingo Road y Cobalt Lane en Las Vegas, Nevada.
fue llevado al Centro Médico Universitario de Sur Nevada, donde murió 6 días después. 6 meses después de la muerte de Tupac, el 9 de marzo de 1997, The Notorious B.I.G. fue asesinado en un tiroteo desde un vehículo en movimiento por un asaltante desconocido en Los Ángeles, California. Al día de hoy, la pérdida de estos dos gigantes del hip hop es aún lamentada por muchas personas en el mundo entero, y sus casos han quedado en la historia como dos de los más controversiales y debatidos en los últimos tiempos. Número 2. El devastador huracán Mitch, que acabó con gran parte del Caribe en Honduras y Nicaragua. El huracán Mitch es el segundo huracán más mortífero del Atlántico registrado, causando más de 11.000 muertes en América Central en 1998, incluidas aproximadamente 7.000 en Honduras y 3.800 en Nicaragua, debido a inundaciones cataclísmicas por el movimiento lento de la tormenta. Fue el huracán más mortífero en la historia de América Central, superando al huracán Fifi Orlene, que mató a poco más de 11.000 personas en 1974. Debido a la lentitud del 29 de octubre al 3 de noviembre, el huracán Mitch dejó caer cantidades históricas de lluvia en Honduras, Guatemala y Nicaragua, con informes no oficiales de hasta 75 pulgadas, equivalentes a unos 1.900 milímetros. Las muertes por inundaciones catastróficas lo convirtieron en el segundo huracán atlántico más mortífero en la historia, después del gran huracán de 1780. Se confirmó que al menos 11.374 personas habían muerto y más de 11.000 seguían desaparecidas a finales de 1998. Es posible que nunca se sepa el verdadero número de muertos. Además, aproximadamente 2.7 millones quedaron sin hogar como resultado del huracán. Finalmente, hemos llegado al número 1, la invención del Internet. El protocolo CERF transformó el Internet en una red mundial. A lo largo de la década de 1980, los investigadores y científicos lo utilizaron para enviar archivos y datos de una computadora a otra. Sin embargo, en 1991 el Internet volvió a cambiar. Ese año, un programador informático inglés llamado Sir Tim Berners-Lee presentó la World Wide Web, una Internet que no era simplemente una forma de enviar archivos de un lugar a otro, sino que era en sí una red de información que cualquiera en Internet podía recuperar. Sir Tim Berners-Lee, junto a su grupo de trabajo en el CERN, creó un método eficiente con el que los investigadores pudieran transmitir información, contenidos y datos de manera rápida y ordenada, razón por la cual es reconocido como el creador del Internet. Desde entonces, el Internet ha cambiado de muchas maneras. En 1992, un grupo de estudiantes e investigadores de la Universidad de Illinois desarrollaron un navegador certificado al que llamaron Mosaic. Más tarde se convirtió en Netscape. No cabe duda que dicho invento ha sido el más trascendental en la historia del ser humano y es por eso que ocupa el primer lugar. Déjanos sus comentarios para saber qué opinas y no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de futuros contenidos en nuestro canal. Hasta la próxima.